Somos una sociedad urbana. De hecho, todos los grandes retos, desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, cambio climático, se van a resolver en las ciudades. Por eso es tan importante la última reunión de Naciones Unidas en Ecuador, en el cual se plantea una nueva agenda global para las ciudades. Se llama Hábitat 3, plantea una nueva propuesta. Por eso es muy importante reconocerla, adoptarla y platicar sobre el enorme desafío que impone para nuestro país crear ciudades que sean realmente habitables, sostenibles y que enfrenten el enorme desafío de generar equidad para todos, sobre todo para las mujeres. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social con la secretaria Rosario Robles. La zona metropolitana del Valle de México es la más densamente poblada del país. Hasta 2014 se registraron 21 millones de habitantes. Esto la convierte en la segunda zona metropolitana más poblada del mundo y también en el mejor ejemplo de los dilemas urbanos que enfrentamos en el país. Según los datos del censo de 2010 del INEGI, hay 367 municipios metropolitanos en el país. Y de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, en 2014 había en México 14 zonas metropolitanas que rebasaban el millón de habitantes cada una y que en conjunto sumaban 47 millones de personas. Según datos del INEGI y del CONAPO, en 2012 se estimó que 8 de cada 10 personas viven en ciudades. En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo de 2014 a 2018 del Gobierno Federal, se señala que en la década de los 80, las ciudades no estaban preparadas para recibir a grandes cantidades de población y la migración sucedió de forma desordenada. En las metrópolis no existía una oferta de suelo suficiente. Esta situación implicó que las viviendas se construyeran en zonas de alto riesgo. Según el diagnóstico de la Sedesol Unhábitat, en México cada año se establecen alrededor de 90,000 hogares en zonas no aptas para la vivienda, lo cual contribuye a profundizar las desigualdades. Por otra parte, el proceso de urbanización sin planeación también ha ocasionado un crecimiento desproporcionado de la mancha urbana. Los datos del diagnóstico gubernamental indican que si bien la población urbana se duplicó en los últimos 30 años, el territorio urbano se multiplicó por 6. En el contexto de los problemas de las urbes a nivel mundial, los líderes de 167 países asistieron en octubre de este año a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, denominada Hábitat 3. En ella, los países adoptaron la nueva Agenda Urbana, un documento con acciones orientadas a lograr un desarrollo urbano sustentable con ciudades compactas, inclusivas para toda la población, resilientes y seguras. Medidas adecuadas para hacer frente a la marginación y problemas de las ciudades, mismas que deben ser implementadas en México. Muchas gracias por estar en el Estudio de México Social para hablar de uno de los temas, yo diría, centrales y de una de las estructuras más importantes del gobierno federal. Y por eso te agradezco mucho, Rosario, que estés en el estudio, porque lo comentábamos antes. Los temas, la gran agenda global, la agenda social, o se resuelve en las ciudades o no se resuelve. Y en ese sentido, haciendo un recuento, yo caigo en una autocrítica en términos de dimensionar la importancia de esta iniciativa de hace más de 3 años de crear una secretaría abocada a esto. Y quiero partir desde ahí para poder llegar al gran acuerdo global que es Hábitat 3 y lo que implica, pero recuperemos esta idea central, las razones, los motivos. Somos un país urbano, crecientemente, y sin duda tenemos rezagos rurales, pero 8 de cada 10 mexicanos están ahí, como tú lo has dicho muchas veces. Pero recuérdanos, esta historia, esta decisión de construir un organismo, una dependencia especializada, dedicada, con más instrumentos. ¿Cuáles fueron las razones que en su momento el presidente Peña planteó de construir una nueva dependencia en base a lo que teníamos? Muchas gracias, Mario Luis, de tenerme otra vez aquí en tu programa. Y en efecto, el presidente Enrique Peña Nieto crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, primero porque era una vieja demanda, fue un planteamiento que se le hizo de manera reiterada en la campaña por urbanistas, arquitectos, gente comprometida con el desarrollo de las ciudades. Segundo, porque fue gobernador de un estado con una gran población urbana, el Estado de México, conurbado con la Ciudad de México y parte de esta gran megalópolis. Y tercero, por lo que hemos señalado, porque hoy
México es eminentemente urbano. México, 8 de cada 10 mexicanos, como decías, viven en las ciudades, y en las metrópolis el 60% de la población vive en 59 metrópolis. 59 metrópolis que le aportan el 80% al Producto Interno Bruto. Entonces, ahí está la productividad, la competitividad, ahí está el desarrollo del país, sin olvidar lo agrario, sin olvidar lo rural y su conexión Y por con otra la parte, ciudad. también en las ciudades está la inequidad, la exclusión, las brechas. Son profundamente desiguales. Es decir, estas ciudades que hemos construido, no solo en México, en muchas partes del mundo, primero se han expandido de manera desordenada, horizontalmente, llevando cada vez más lejos las viviendas y, en consecuencia, sin servicios, sin infraestructura, o cada vez más encareciendo a la ciudad, lo que la hace poco competitiva y en este poco sentido, productiva. déjame regresar, esta decisión de diseñar, agrupar lo que teníamos para enfrentar el enorme reto que implica generar ciudades, digamos, habitables, como decimos ahora, en tu visión ahora como secretaria, logra articular, digamos, a lo que teníamos, sí, este diseño de origen, reconociendo esta problemática, sí pone adentro estos instrumentos. Y quería referirme porque otro de los elementos que ahora, revisando el tema, es que recientemente una nueva ley. Entonces, viendo con la ley, que es un logro, y yo realmente ahora que la reviso y la veo, me doy cuenta que le da un andamiaje más poderoso. Con la ley, con la estructura, en términos de diseño, tu valoración es que el gobierno federal logró articular este centro que logre ordenar, planear y enfrentar los problemas. Ha dado pasos importantes. Primero, planteándose todo el tema del ordenamiento territorial y una nueva política de vivienda. Que la vivienda dejara de ser un elemento disruptivo y que fuera un elemento ordenador de la ciudad. Esto es algo que es un antes y un después, es un nuevo paradigma que plantea el presidente Peña de que la vivienda con subsidio solo se dé en los perímetros de contención. Enfrentar esta distorsión brutal que vemos en las ciudades o en las carreteras de ver de pronto una concentración de casas lejos de todo, como bien dices, financiada con recursos federales y que generaba estas distorsiones. Eso, totalmente, digamos, y que hoy están ya, abandonadas. Sí, ¿no? Y que tenemos una enorme distorsión de lo que han dicho. Entonces, esta nueva ley y este instrumento te permite evitar esto. La ley te da otros instrumentos. Primero, lo que dijo el presidente, yo tengo el dinero, que es el subsidio. Y entonces, tengo dos instrumentos muy poderosos, particularmente uno que es Infonavit. Así es. Entonces, yo tengo la visión de Estado y los instrumentos como Estado para ir ordenando las ciudades con un problema importante, si lo queremos plantear como problema, el 115 constitucional, es decir, finalmente la facultad de uso de suelo y desarrollo urbano está en el Hay un problema de municipio. competencias que sigue estando ahí. Que se perdió la visión nacional, la rectoría, acuérdate el programa de Colosio de las 100 ciudades, Así es. ¿no? Toda esa visión de rectoría nacional en el desarrollo urbano y metropolitano, y le pasamos al municipio todas esas facultades. Le dimos al municipio este poder y por eso hay que fortalecer a los poderes locales para que puedan enfrentar estos desafíos. Pero la ley ahora sí nos establece lineamientos que, respetando el 115 constitucional, obligan a los municipios, a las ciudades, a observar ciertas prácticas que son muy importantes. La ley sí logra, digamos, empezar a enfrentar deja de ponerlo, un crecimiento desordenado en el cual el país se nos fragmentó en las visiones, pueden ser legítimas, pero visiones que no respondían a largo plazo, de municipios que decidían dónde o aceptaban, dónde se ponían estas grandes concentraciones. O sea, la ley sí da instrumentos al gobierno federal. Le da ya una mayor competencia de ordenamiento y de rectoría y de planeación nacional, que es lo que tenemos que recuperar. Y sobre todo plantea algo muy importante que para mí es del siglo XXI, el tema metropolitano. Te lo digo porque me tocó gobernar la Ciudad de México y desde que yo goberné la Ciudad de México dije que era imposible e inviable, y estamos hablando hace 16 años, Mario Luis, de que la coordinación fuera estrictamente
si queríamos coordinarnos o no queríamos coordinarnos. Voluntarista, si había buena un vínculo obligatorio. Hoy ya la ley establece estructuras para promover Empieza a esto. plantear, porque eso tendríamos que ir a una reforma constitucional, pero sí plantea la ley gerencias metropolitanas, un nivel de gestión metropolitana que permita que temas como el transporte, la basura, el medio ambiente, la seguridad, la vivienda se asuman desde la perspectiva metropolitana. Pues en términos de diseño, este nuevo diseño de estructura que gobierne, en el sentido más legítimo de la palabra, el crecimiento urbano, ese dato, junto con la ley, es un inicio que nos pone hacia allá. Un inicio, unas primeras bases. ¿Cuáles serían los elementos que en estos términos faltan todavía para articular este andamiaje jurídico, estas normas para poder avanzar ordenando? Consolidar una propuesta que está en la ley y que se dio en plazo de 6 meses, que es crear una procuraduría urbana. Que así como la Profepa dice, aquí no puedes construir un hotel porque es zona protegida, Sí. ¿no? Acá, digamos, aún con la competencia municipal, digamos, aquí no se puede construir porque está fuera de los perímetros de contención y de la redensificación de la ciudad, que es uno de los grandes temas. Tenemos miles de hectáreas intraurbanas que están abandonadas, que son lotes baldíos, pero que son muy caros. La Procuraduría es una pieza clave para seguir en este proceso de estructuras. Nosotros decimos, está muy bien que siga la Procuraduría Agraria, pero realmente ya hoy lo que necesitamos es una Procuraduría Urbana, un instrumento que dé el golpe en la mesa. ¿Esto está en una iniciativa? Está en la ley y es un transitorio bien. en donde se da 6 meses para transitar de la Procuraduría Agraria sin perder su brazo agrario a una Procuraduría Urbana. Esto sería mayo del próximo año. Del próximo año, si es que el Congreso expide este nombramiento o esta figura, depende del Congreso de la Unión. Sí, porque sin duda, legal. pero es una pieza fundamental para Estamos tener trabajando. todos los instrumentos. Entonces, está, digamos, cumplir los transitorios, me imagino el reglamento, algunas reformas constitucionales, y con eso podríamos tener, déjame decirlo, en el 2017, si se dan los tiempos y procesos legislativos, este diseño normativo, digamos, que en términos de concepción permitiría hacer. Retomar la visión nacional, la planeación, la visión, la política nacional de desarrollo urbano y metropolitano, y al mismo tiempo empoderar a los gobiernos locales, que son a los que al final de cuentas ejecutan estas políticas. El modelo que hemos vivido en las últimas décadas nos han llevado a construir ciudades desiguales, ciudades donde se asienta la pobreza, el 60% de los pobres están en las ciudades, ciudades que cada vez menos son para vivir, para convivir, sin los espacios verdes suficientes, construidas para el automóvil, sin la redensificación necesaria. Todo esto nos lo tenemos que replantear. Hay buenas prácticas en el país, Mario Luis. La Ciudad de México ha avanzado en muchas cosas. Y te puedo decir de Jalisco, en su zona metropolitana, porque aquí se conjuga un gobernador que fue alcalde de Guadalajara y un alcalde hoy de Guadalajara que trabajó con Colosio en el programa de las 100 ciudades. Entonces, esa combinación ha permitido que independientemente de partidos políticos trabajen en la cuestión metropolitana, y el primer plan de desarrollo urbano metropolitano lo tiene Jalisco. Es el único que existe en el país, y es bien interesante cómo a partir de este plan, de tener hace 4 años 0% de tus fondos metropolitanos en transporte masivo, bicicleta y vías peatonales, hoy tienen el 70%. O sea, sí funciona. Sí claro. funciona. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir hablando con la secretaria Rosario Robles sobre la enorme importancia de nuevamente centrar que el desarrollo, el México social, donde todos podamos ejercer derechos, pasa por las ciudades. Lo que logremos en las ciudades, sin duda, significará en un siglo XXI de una vida digna y de poder realmente ganar derechos. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. La población mexicana ha pasado a ser predominantemente urbana a lo largo de los últimos 60 años. De acuerdo con datos del INEGI, en 1950, poco menos de 43% de la población vivía en localidades urbanas.
De 1970 a 1990, este porcentaje pasó de 58.7% a 71.3%, en tanto que en el año 2000 aumentó a casi 78%. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Rosario Robles sobre el desafío, la enorme oportunidad de en nuestras ciudades generar un México social. Y en ese sentido, déjame retomar un punto que señalaste y creo que es fundamental. En algún momento el país sí logró tener una planeación que ayudaba a ordenar. En el proceso de centralización, de transferir competencias, no se logró un andamiaje inteligente que permitiera finalmente el poder articular este proceso. Hoy lo estamos teniendo, pero aún así tenemos muchos problemas. Si pusiéramos un recuento, digamos, exigente, ¿cuáles son las prioridades que ahorita tú ves desde SEDATU de desafíos en las ciudades? ¿Cuáles pondrías y en qué orden? El primero sigue siendo el de la vivienda, definitivamente, Mario Luis. Se ha hecho un cambio radical con el presidente Peña en obligar, y me encanta cuando los desarrolladores hablan ya de la nueva política de vivienda, de que los desarrollos estén dentro de los perímetros de contención, que tengan zonas verdes, que tengan equipamientos, que tengan servicios, porque nadie puede vivir, menos las mujeres, a 2 horas de su trabajo. Dejas a los hijos todo el día solos, eso era inviable. Déjame usar una frase que te leí. Las mujeres se mueven de una manera diferente en las ciudades. Vivimos las ciudades de manera diferente. Entonces, la vivienda, construir vivienda intraurbana sigue siendo el gran reto. ¿Por qué? Porque es muy caro. Yo te pongo un ejemplo. La gente de la Ciudad de México, las nuevas parejas, tienen que irse a vivir, la inmensa mayoría, a Tecámac, a Zumpango y al Estado de México, porque aquí no hay vivienda accesible de interés Aunque social. tenemos terrenos, son enormemente onerosos. Es muy caro. ¿Qué han hecho otras ciudades? Y creo que es una gran oportunidad para el constituyente. Y lo he platicado con algunos diputados constituyentes de diversos partidos, porque lo interesante, lo importante es resolver los problemas de la ciudad. A ver, tú vas a tener un gran desarrollo inmobiliario, reforma, multimillonario que te va a dar grandes utilidades. El 20% obligatoriamente me tienes que comprar tierra para construir vivienda de interés social. Te estoy hablando de Madrid y te estoy hablando de Nueva York, te estoy hablando de Manhattan. Entonces, empezar a plantearse ese tipo de temas sería muy interesante para construir vivienda intraurbana. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tratado de hacer un censo, que apenas estamos empezando, de quiénes son esos terrenos. Gobierno federal puede ser que tenga algunos, gobiernos estatales o municipales o privados. Si ya tienen mucho tiempo abandonados, si están baldíos, pues tienes un mecanismo que es la expropiación. Y entonces empezar a poner esos terrenos que están de todos modos abandonados para la construcción de vivienda de interés social dentro de la ciudad. Pues la estrategia está en términos de usar la vivienda como el gran instrumento detonador que ordene, aprovechando estos enormes vacíos. Y vivienda vertical, además, vivienda vertical. A través de eso ya la prioridad y poder resolver el problema no solo de esa vivienda, sino de la calidad de la vivienda que tenemos. De la calidad y, por supuesto, de la calidad de vida, porque es inviable que gastes más en transporte que en la hipoteca de tu casa. Sí, claro. Con los subsidios y la política de subsidios del presidente Peña, hay gente de 1 salario y medio, 2 salarios, que le estamos entregando una vivienda con mensualidades de 800 pesos al mes, que es muy accesible, pero evidentemente tiene que estar cerca de su fuente de trabajo, porque si no, si vas a gastar más en el transporte, pues acabas abandonando y rentando un cuarto en la azotea de Tlatelolco. Entonces, evidentemente que este sigue siendo uno de los grandes retos, porque si bien nosotros con los subsidios contenemos, finalmente el presidente municipal o la presidenta municipal son los que tienen el poder, y ahí es donde tenemos que capacitar mucho. Segundo, el tema de la movilidad. Obviamente hemos construido para el automóvil, hemos pensado en ciudades para el automóvil y en desplazarnos con el automóvil. Y ahora tenemos que replantear totalmente este esquema y empezar a seguir fortaleciendo el transporte masivo, que es muy importante. Segundo, la bicicleta como una, si vives cerca,
pues entonces vete en bici o camina. ¿Cómo logramos conectar a las ciudades para que la gente pueda caminarlas, pueda irse en bicicleta o pueda tomar un metro, un metrobús o un transporte masivo para irse, o un teleférico, como es el caso ahora de Ecatepec, por ejemplo, tan importante, para que pueda irse y no en automóvil? Yo creo que esto es algo muy importante. Y segundo, tú decías algo, las mujeres no vamos de la casa al trabajo, esto es algo que debemos entender. Sí, interiorizar lo que significa. Nosotros vamos de la casa a la escuela de los hijos, a dejarlos. De la escuela de los hijos al trabajo. Del trabajo vamos al súper, a los hijos otra vez, a llevarlos a la natación y luego a la casa. No es una movilidad lineal. Las mujeres tenemos miedo de salir a la calle porque somos acosadas en el espacio público. Entonces no queremos salir ni que nuestros hijos salgan. Entonces, el tema de la movilidad, el tema de los espacios públicos, como espacios de convivencia, como espacios de inclusión, es también algo fundamental en los retos que tenemos, y el tema de la sustentabilidad y la resiliencia, porque construimos riesgos, Mario Luis. Construimos riesgos, seguimos construyendo riesgos. Ahora que se inundó una parte de Puebla, que me tocó ir a Huachinango, es que estamos sobre las laderas construyendo. Sí, estamos tolerando y permitiendo. Deja hacer un brinco enorme para aprovecharte al máximo. Recientemente fue la gran cumbre global de urbanismo Hábitat 3. Visto desde allá, estuviste, fue una delegación importante, hay una nueva resolución importante. O sea, platícanos el proceso. Desde los 70, déjame ir muy rápido, Hábitat logró plantear inicialmente el asunto de urbano. Hubo Estambul, Vancouver, en ese al revés. Vancouver, Estambul. Pues Vancouver, Estambul, llegamos a Hábitat 3, en el cual hay una nueva agenda global. Y desde ahí tenemos que mirarnos, o sea, mirar lo que hemos hecho. Platícanos Hábitat 3, o sea, ¿por qué es la trascendencia, la importancia de esta nueva agenda global? ¿Y cómo podrías irnos atando dónde estamos y qué debemos hacer? De alguna manera ya señalaste varios, pero platícanos Hábitat 3, ¿por qué es tan importante? Bueno, es muy importante porque es un reconocimiento de los países miembros de la ONU de que el tema de las ciudades es el gran desafío del siglo XXI. Las ciudades ya triunfaron y ahí está el gran reto del desarrollo económico y social de todos nuestros países. ¿Por qué? Porque si la ciudad no es competitiva, no es productiva y no es incluyente, entonces estamos fracasando. Y creo que Hábitat 3, México, para empezar, llegó muy preparado. Llegamos con la SEDATU, con una nueva política de vivienda, con la ley, con 152 índices de prosperidad que equivalen a 152 ciudades que trabajamos con ONU Hábitat y que es como una base a partir de la cual vamos a ir midiendo a las ciudades para ir calificando si estamos avanzando positivamente. Llegamos muy fuertes a Hábitat 3, pero la discusión allá fue en dos sentidos que a mí me parecen muy relevantes. Primero, convencer a los financieros de que invertir en la ciudad es invertir en el desarrollo económico del país. Esto es algo muy importante. Son los recursos para las ciudades, si bien se descentralizan y hay muchos fondos federales, pero en la visión de la ciudad tenemos que fortalecerlos. Entonces, invertir en la ciudad es invertir en la economía. Segundo, el derecho a la ciudad. México llegó ya por primera vez en nuestra legislación, en nuestra nueva ley de asentamientos humanos, que sustituye la de hace 40 años, se establece el derecho a la ciudad. Es un gran cambio en términos de idea de que hay un derecho a una ciudad con estas características que nos vas a describir. Son derechos de nueva generación, es un derecho a vivir en una ciudad con calidad de vida en la que seas feliz y en la que estés incluido elementalmente. Entonces, todo este tema que hubo países que se negaban a incluir el derecho a la ciudad, quedó incorporado en la nueva agenda urbana. México fue uno de los grandes promotores, junto con Brasil, Argentina, Ecuador lo tiene en su constitución. Entonces, evidentemente que este es un gran tema. Y el tema de que nadie se quede atrás. El gran tema de la desigualdad de nuestras ciudades. No solo la pobreza, la desigualdad. No son incluyentes, no incorporan a todos y a todas, porque en la ciudad
ya hablamos de las mujeres, pero también hay que hablar de los jóvenes que son estigmatizados por el barrio en el que viven, simple y llanamente. Hablemos de los niños y las niñas, de los adultos mayores que los mandamos a vivir al 5º piso sin elevador y que al final de cuentas todos llegaremos a esa edad. Entonces la ciudad tiene que ser accesible universalmente, no solamente para las personas con discapacidad, sino para la señora que lleva la carriola y si la banqueta está rota y además es de este tamaño, pues se tiene que bajar en medio de los carros con la carriola y el bebé. En fin, toda esa visión fíjate, a mí me encantó este concepto, que nadie se quede atrás. Y esto es en todos los sentidos, en desarrollo regional, en inclusión, en visión de ciudad y de derechos. Y yo creo que esto es algo muy importante porque no hemos construido ciudades incluyentes. Así es. Déjame ir a un corte y regresamos porque esta gran agenda sintetizada en que nadie se quede atrás, el derecho de la ciudad, requiere, digamos, un ejercicio de una hoja de ruta. Claro. Porque necesitamos realmente acelerar el paso. Estamos a 13 años de 2030, meta desafiante al mundo. Y las hojas de ruta tienen que enfrentar el desafío que somos una república finalmente. Así es. Y que tenemos todo que articular. Y me gustaría que nos platicaras y nos dieras los elementos de cómo estás pensando esta hoja de ruta, recuperando las mejores experiencias, zona metropolitana de Guadalajara, pero también los grandes desafíos de zonas que realmente están muy rezagadas, deja tú en la planeación, en aplicar la norma. Así es, elemental, la ley. La ley, las normas que ya tenemos. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la propuesta global Hábitat 3, pero el enorme desafío que implica para esa nueva estructura de gobierno que se creó en esta administración y que aún con una ley que tiene elementos todavía necesarios para darle esta consolidación, tiene que avanzar y tiene que iniciar. Y el gobierno federal, SEDATU, tiene el enorme desafío de interiorizar este planteamiento de Hábitat 3 en todo el país, en todas las ciudades. Nos estamos convirtiendo en un mundo de ciudades más que de entidades y eso implica en términos de trabajo político un desafío que apenas estamos abordando con toda su complejidad. Damos un corte y regresamos para seguir hablando con Rosario Robles. De acuerdo con el documento de limitación de zonas metropolitanas del Consejo Nacional de Población, en México gran parte de la población se concentra en 14 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. En 2010, en estas 14 zonas metropolitanas vivían 42.1 millones de personas, cifra que creció a 43.6 millones en 2011. Para este 2016, la población concentrada en las zonas metropolitanas es de 49.1 millones de personas. El Consejo Nacional de Población proyecta que para el año 2021, la cantidad de población concentrada en estas zonas será de 52.3 millones de personas y que para 2030 ascenderá a 57.2 millones. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la secretaria Rosario Robles. Rosario, platicamos que hay varios desafíos. Uno, obviamente, construir las hojas de ruta en cada uno de los temas para hacer este derecho a la ciudad y esta bandera de que nadie se quede atrás, un proceso visible en un país de muchas contradicciones. Me lo mencionaste, sí, cierto, Reforma es imponente, la inversión que está ahí. Yo sostengo que estos edificios enormes lo que hacen visibles las enormes desigualdades en una ciudad como la nuestra. No las cierran, las hacen más visibles. Y en ese sentido, ¿cómo enfrentar esta necesidad de poder generar una ciudad consolidada, consolidar espacios, como se planteó en Hábitat 3? ¿Cómo lograr, por otra parte, enfrentar el reto de una república que finalmente tiene competencias y estados y municipios más que nunca, yo diría que con legítimo derecho, plantean qué le corresponde a la federación y a nosotros? O sea, ¿cómo has planteado en estos 2 años de esta administración tu hoja de ruta para introducir gradualmente, pero aceleradamente, estas nuevas concepciones? Bueno, ha sido un proceso. Primero, convertir a SEDATU, que fue la idea del presidente Peña, en cabeza de sector en materia de vivienda. Porque cada organismo de vivienda andaba por su lado. Hoy tienes SEDATU. Es la cabeza de sector y yo coordino
a todos los organismos de vivienda. Infonavit, a pesar de su carácter tripartito, se coordina con nosotros, Foviste se coordina con nosotros, y Conavi se coordina con nosotros y Fonapo se coordina con nosotros. Esto ya es un avance importante porque en materia de vivienda hay una sola línea por parte del gobierno de la República. O sea, ordenaste los instrumentos financieros que tenía el Estado. Exactamente, y solidarios, porque tú tienes Fonapo, que prácticamente pues, es una vivienda que se le otorga a la gente de escasos recursos, que no es afiliada al sistema de seguridad social. Y además, por otro lado, pues la gran desarrolladora de este país, que es el pueblo de México. Sí, claro. Porque quien más construimos somos nosotros mismos. Y entonces estrategias como las de un cuarto más y de mejoramiento de la vivienda, y de los espacios, de regeneración de la imagen urbana, son parte de los proyectos que estamos impulsando. Pero este ya fue un paso importante. La ley le da a SEDATU ya también una posición relevante como la cabeza del desarrollo urbano entendida o metropolitano, entendido en toda su dimensión. A ver, ¿se va a construir un segundo piso o se va a construir un metrobús? Aquí tenemos que opinar, si estamos hablando de recursos federales. Y si hay este diálogo, porque bueno, tú viajas, tienes diálogos con los gobernadores, no sé si este proceso de aceptar que sea, digamos, este centro inteligente, racional, que tiene capacidad de pensar, planear, está siendo gradualmente tomado, porque finalmente ves de pronto cualquier ciudad, ves pasos de desniveles y se replica en menor escala estas vialidades para Así coches y bueno, los que caminan o los que andan en bicicleta en los márgenes. O sea, ¿cómo estás sintiendo esta? Apenas estamos empezando, porque apenas está la ley, y entonces se crea un consejo de desarrollo urbano y metropolitano que de alguna manera va a dar estos lineamientos. Se tiene que constituir. Todavía estamos en eso. Este consejo participamos las dependencias del gobierno federal que tenemos Entonces, que en la ver. hoja de ruta es prioritario este consejo, junto con la Porque Procuraduría. tienes a la SST. Es decir, a ver, SEDATU no tiene dinero, pero la SST tampoco tanto, porque vamos a un año difícil, pero el que en conjunto podríamos pero el ordenar. que tiene como un presupuesto enmarcado en el derecho a la ciudad. A ver, en esta ciudad, como lo está haciendo hoy SST en Jalisco, y vuelvo a poner el ejemplo, están construyendo metro, están construyendo vías de transporte masivo, el tren Toluca-México. Es decir, hay proyectos en los que nuestra opinión como SEDATU contaría que fueran prioritarios a otros proyectos Por eso que la importancia beneficien de más instalar cuanto antes este consejo, ¿no? Así es. Por lo menos... O la escuela. ¿Dónde va a estar la escuela o dónde va a estar el centro de salud? Entonces, todo esto ya tiene que ir en un plan de desarrollo urbano o en un plan de desarrollo metropolitano. Segundo, tenemos que ir a que los gobernadores, muchos de los cuales están muy conscientes de estos retos y estos desafíos, sobre todo los que tienen las metrópolis, y que estas metrópolis implican ya un nuevo nivel de coordinación. Yo les pongo el ejemplo del mando único para la policía, es exactamente el mismo tema. Tú no puedes estar con policías municipales enfrentando grandes retos y grandes desafíos como los que nos plantean las metrópolis. Y en un lado dices, aquí ya no se construye vivienda, pero una cuadra después dices, aquí sí se puede construir vivienda. Es absurdo, ¿no? Y aquí se tira la basura, pero allá... Aquí se verifica y aquí no. Digo, exactamente. Aquí hay alcoholímetros, aquí no. Tiene que haber una enorme... visión metropolitana, nos tenemos que subir un escalón. Este es un gran debate, Mario Luis. Para mí, probablemente ya no se dé en estos 2 años que le restan al presidente Peña Nieto, pero sí creo que es uno de los grandes debates del siglo XXI mexicano. Las metrópolis. Estamos muy hechos al municipio, al Estado y a la Federación. Sí, una estructura. Esa es nuestra república. Hay otros países que tienen un cuarto nivel de gestión. Y entonces, ¿vale la pena discutir o no discutir estos temas? Yo creo que sí, porque no puedes gobernar una megalópolis como esta de 20 y tantos millones a partir de las partes. Tienen que haber gobiernos locales, pero también tiene que haber niveles de gobierno o de gobernanza metropolitana. De ahí la trascendencia de la discusión sobre la Constitución de la Ciudad de México. Podría ser un nuevo modelo reconocer
a la Ciudad de México como un nivel de gobierno con nuevas facultades, nuevas, digamos, responsabilidades y obligaciones con respecto a las otras estructuras. Claro, es decir, porque y tiene que haber dentro de las metrópolis la ciudad, que es como el eje, ¿no? Es decir, aquí obviamente en la megalópolis, pues es la Ciudad de México. En la zona metropolitana en Guadalajara, pues es Guadalajara. En Monterrey es Monterrey. Sí. Es decir, hay ciudades que son el eje articulador de esa metrópoli y deben de ser como las que lleven la voz cantante, pero tenemos que tener este nivel de gobierno metropolitano, de gestión metropolitana, de gobernanza metropolitana que permita que las decisiones sean únicas para la metrópoli, en temas muy importantes. ¿Cómo logramos que esta gran agenda de Hábitat 3 introducirla aceleradamente? Estamos en un ejercicio fiscal enormemente restrictivo, lo mínimo se está discutiendo. El caso de Veracruz para mí es dramático. Claro. Y por otra parte tenemos que ordenar y coordinar los recursos que tenemos, que siendo, digamos, reducidos, sí son importantes en esta visión. En ese sentido, digamos, si pudieras tener una visión al 2018, en estos 2 años, ¿cómo te podrías imaginar una agenda mínima a cumplir al 2018? ¿Qué debe haber pasado? Mira, para empezar, que los fondos metropolitanos, que aunque no es mucho dinero, tengan la prioridad hacia estos proyectos relacionados con la nueva agenda urbana. Eso es ley. Y es presencia de SEDATU. SEDATU no participa, pues para empezar no existía, entonces no participaba, no tenía un asiento en la discusión de hacia dónde se orientan y qué proyectos tienen prioridad en los fondos metropolitanos. Ahora ya lo vamos a tener, ahora ya tenemos un asiento. Entonces nuestra visión no es una visión financiera, nuestra visión es una visión de desarrollo urbano y metropolitano, entonces va a haber la opinión. Segundo, el Consejo instalarlo y tener un comité de seguimiento de la nueva agenda urbana de Hábitat 3. Aquí tiene que haber mucha interlocución con la sociedad civil porque hay mucha experiencia. Y cuarto, capacitar. Yo creo que ahorita tendríamos que ir mucho a capacitar, sobre todo a los actores principales, a los alcaldes y a los gobernantes, gobernadores que representan estas grandes ciudades. En ese sentido, los nuevos gobernadores recientes, es una oportunidad que en su planteamiento sexenal incorporen. Me imagino que está en tu hoja de ruta asegurar que esos planes estatales adopten no el discurso, sino la concepción tan poderosa de ciudades inclusivas, de ciudades con movilidad sustentable. Que si van a hacer un parque, pues lo hagan incluyente y accesible. Es decir, que pongan las rampas. Mira, ahora que anduve yo temporalmente en silla de ruedas, digo, está todo hecho, todo es una barrera, Mario Luis. Todo es una barrera. Lo que tenemos que es romper barreras. Y entonces, por ejemplo, este modelo de que de repente en zona muy rica, y las ciudades mixtas, porque justamente el tema de la inclusión tiene que ver con ciudades mixtas. Tú tienes Santa Fe y luego tienes los barrios pobres y Cartolandia. Sí, y ciudades amuralladas, estos enclaves amurallados. La ciudad mixta que implica que en los nuevos desarrollos construyamos vivienda de mucho dinero y para gente muy rica, pero también vivienda de interés social en el mismo espacio. Y entonces conviven. Es como cuando íbamos a la escuela pública. Así es. ¿No? Es decir, la ciudad mixta como integradora, como incluyente, como que en este barco estamos todos y todos nos tenemos que cuidar. Entonces, yo creo que apenas estamos en pañales, lo que te quiero decir. El presidente Peña ha planteado un antes y un después, ha sentado las bases, está sembrando, pero el desafío hacia adelante es enorme. Como tú dices, en el 2030 tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 11, ciudades compactas, seguras, resilientes, incluyentes. Y luego, 2040 otra vez Hábitat 3, Hábitat 4. Cuando incluso se reconoció en Hábitat 3, la agenda de Hábitat 2 no la hemos cumplido. Así es. Porque el tema de la desigualdad es del mundo, no es de México. Pero déjame decirlo, la agenda de desigualdad se le impuso al mundo, ahora siglo XXI. De pronto el mundo se dio cuenta que es la gran amenaza junto con el cambio climático, que está erosionando obviamente los derechos, pero incluso las democracias. Déjame ir un corte y regresamos porque tenemos que listar esta capacidad de poder sintetizar qué significa una ciudad, digamos, que se consolide, resiliente, incluyente, o sea, acciones muy puntuales
que de alguna manera logramos transmitir que sí se está haciendo, pero mi apreciación es que de una manera muy desigual, muy desarticulada, Claro. y el gran papel de SEDATU es estructurar estos instrumentos, y ahí el tiempo está encima. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. El Consejo Nacional de Población ha identificado las zonas metropolitanas con la mayor cantidad de habitantes. La más poblada es la zona metropolitana del Valle de México, con 21.18 millones de personas en 2014. En segundo lugar se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara, la cual concentró a 4.74 millones de habitantes en dicho año. Le siguen la zona metropolitana de Monterrey, con 4.41 millones de personas para 2014, y la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, con 2.92 millones de habitantes en 2014. En quinto lugar, se encuentra la zona metropolitana de Toluca, con 2.15 millones de personas. Gracias por seguir con nosotros. Rosario, lo platicábamos en el corte. Yo creo que todo gobierno está obligado en este último cierre de estos 2 años a mostrar, a hacer visible, no solo concepción, idea, visión, sino transmitir las mejores experiencias y prácticas, documentar los obstáculos. Y obviamente Hábitat 3, la nueva ley de desarrollo urbano, una nueva institución, tiene que mostrar que sí es posible, a la escala que fuese. En nuestro país el tema de escala siempre es muy grande, porque somos un país muy grande. Enorme. Entonces, en ese sentido, la Agenda 2017-18 tuya, en términos de lograr articular, ¿dónde estás planteando que se pueda territorialmente mostrar estos modelos o esta idea de una ciudad incluyente donde podamos articular todo? O sea, no solo el tema del espacio o de la movilidad, sino también escuelas de calidad. Finalmente, en las ciudades se va a dar la materialización de los derechos. ¿Dónde estás viendo posibilidades? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde ese dato está articulando, haciendo el recuento que ya hiciste de lo que falta y que ojalá en 2017 rápidamente resolvamos el tema de instalar el consejo, de la procuraduría, porque finalmente es una mesa, dientes, ¿no? Es una mesa con 3 patas y en el fondo es, si no están todos los instrumentos, más allá de los recursos, es muy difícil. Pero bueno, dejando ese tema que ya sentaste, ¿dónde podríamos pensar que estás enfocando todo el esfuerzo? Porque hay condiciones y la condición tiene que ver también con desarrollo económico. Claro, nosotros hemos planteado, Mario Luis, varias redes que sean esas ciudades como emblema. No tenemos ni los recursos y apenas estamos teniendo los instrumentos, pero sí podemos orientar y coordinar ese esfuerzo interinstitucional y los 3 niveles de gobierno. Entonces, tenemos una red de ciudades sustentables en donde el tema y el eje de estas redes es la sustentabilidad. Y cuando hablo de sustentabilidad no es el medio ambiente solamente, es la sustentabilidad en que están conectados, en que se pueden caminar, en muchos aspectos. ¿Ciudades cómo? Campeche, te puedo poner un ejemplo muy importante. Sí. Tenemos varias ciudades aquí en esta red de ciudades sustentables. Son alrededor de 8 ciudades las que ya tenemos en esta red, Cozumel. Ciudades pequeñas en las que todavía podemos de alguna manera incidir, ¿no? Sí. Segundo, nuestra red de ciudades seguras, estos polígonos muy conflictivos que estamos realizando conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y SEDATU, porque la intervención urbana para la seguridad es fundamental. Si no hay iluminación, si las banquetas tienen obstáculos, si están los carros abandonados, si hay viviendas abandonadas, todo eso va a favor de la delincuencia y de la inseguridad. Déjame introducir un tema porque es un tema que tú y yo hemos platicado. Los lugares donde están las facultades superiores de la UNAM, Aragón, Acatlán, requieren de esta visión, porque ahí tenemos a los mejores estudiantes de la región que llegan, y tú lo sabes, o sea, los entornos son realmente hostiles alrededor de las facultades. Y creo que es un eje que habría que articular. Los polígonos muchas veces de mayor inseguridad están muy cerca de estas escuelas. Así es. Entonces, ojalá sea un planteamiento de articularlas, porque creo que ahí estamos más que obligados por el tipo de población que tenemos. Pero es la evidencia de eso. Sería muy importante incorporarlas en esta red, que además, déjame decirte algo que nosotros planteamos de manera muy fuerte y fuimos también un factor sustantivo, pues tú sabes, me conoces, en Hábitat 3 fue en el tema de la perspectiva de género. Es decir,
llevamos la voz cantante en el tema junto con otros países y el tema de las ciudades seguras no solamente es la intervención urbana y la parte de prevención que trabaja Gobernación, sino partimos de un concepto. Ellas saben. ¿Quiénes? Las mujeres. Las caminamos con ellas y las trabajamos con ellas porque saben dónde está la pandilla, saben dónde violan, saben dónde ¿Dónde les los robaron. esconden? ¿Dónde están? A ver, y déjame decirte una cosa, he caminado junto con el secretario Miguel Osorio Chong en la noche con ellas, solos nosotros, y hay auténticos pasos de la muerte, Mario Luis, ellas y sus hijos de la mano en lugares en los que dices, ¿por qué tienen que pasar por aquí nuestras mujeres? Y es esa ciudad dividida. Te pongo el ejemplo de Colima. Una colonia, Tívoli, donde intervenimos, la divide la vía del tren, que además ya está abandonada esa estación, y del otro lado, a 5 minutos es el centro de la ciudad. Nada más que aquí es insegura, oscura, aquí asaltan, violan, están las pandillas, la droga, y acá está el centro maravilloso de Colima. Sí, Entonces, la exclusión, la enorme desigualdad. es gráfica, Sí. es gráfica, son las vías del tren. ¿Cómo logramos que haya esta distribución de los pocos recursos para que estas Hicimos slots- una intervención conjunta de varias secretarías y no solamente de la Ciudad, del gobierno estatal y del gobierno Sí está municipal. funcionando, sí hay modelos que permitan articular ya esto. fuimos a entregar esto y deberías de escuchar los testimonios de las mujeres. Metimos hasta el arte, la cultura, Claro. 40 equipos nuevos de fútbol porque pusimos canchas, hicimos conexión en las calles. A ver, mira, ahí fue hasta nada más de podar. Le digo al secretario Osorio, estamos haciendo labores de presidentes municipales. Claro. Podar, para que se vea la luz. Entonces, hay varias ciudades en las que estamos trabajando en este sentido, nuestra red de ciudades seguras. Tenemos nuestra red de ciudades resilientes, que es el otro tema, el de la resiliencia. El tema de los desastres naturales. Y el estar preparados. Primero, no construir para el riesgo y segundo, la capacidad de respuesta. Entonces, hemos hecho una guía de resiliencia junto con ONU Habitat que vamos a presentar próximamente y que le da como parámetros a los presidentes municipales de cómo trabajar la resiliencia y cómo no construir riesgos, que creo que es muy Sí, importante. y tiene que ver con el tema de que si un presidente municipal lo autoriza, tenga consecuencias. Y está el otro gran tema, que se cumplan las normas. Ay, sí, es que que esas ahí normas ya es- estaban. O sea, las teníamos en la vieja SAOPE, lo tenemos en las vías de SEDUVE, había las normas y nuevamente esta especulación del suelo, permitir que se asienten en el Ese es río, el gran tema, la especulación del que son suelo. los intereses económicos, Que el poder, la ciudad creció hacia donde quería el mercado que creciera. donde había mayores ganancias, ¿no? mayor Y capacidad no- de abuso. Y ese es el gran tema de Hábitat 3. El mercado es muy importante, nada más que tiene que haber una regulación y tiene que haber una planeación. Eso es lo que perdimos. No es nada más México, es el No. gran tema. Es muy interesante, por ejemplo, para Europa, es el tema de los refugiados, de la migración que están teniendo, sobre todo de Siria, etcétera. Entonces, ¿cómo están llegando? Entonces, hay quienes excluyen a esos migrantes, no los quieren. Hay otras ciudades, era interesantísimo, Barcelona, la alcaldesa Colau dijo, nosotros los queremos que sean, ahí van a tener las puertas abiertas y queremos que sean parte de nuestra ciudad. Entonces, fíjate todos los desafíos que tenemos enormes. Yo pensé, nuestra migración es diferente, no se está dando ya tanto ahorita, se dio en décadas Y de pasadas. pronto nos parece Haití en la frontera en Tijuana, ¿no? Así los tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo son los temas de la inclusión, de cómo ya tenemos una agenda global, somos un mundo, un planeta, que debe de tener una agenda global y al mismo tiempo el poder local? ¿Cómo conciliamos esas dos grandes visiones? Yo creo que son estos retos que tenemos. Un reto estos político porque, desafíos. por una parte, lo tenemos que decir, falta articular todos los instrumentos que por ley tienen. Hay un tema real de optimizar los recursos, que son mucho más si articulamos Y ordenadamente. cobrar más. Hay Cobrar que darle más. capacidad a los municipios. Está esa ley que mandó el presidente El predial. Peña de registro públicos y catastros y hay que está en el Congreso. Los municipios que tienen buenos catastros mejoran en 30% su recaudación y les da para enfrentar estos desafíos. Nuevamente, la ausencia es cuándo tenemos esa ley, porque en este centro de carencias, Esperemos que ya la discuta pronto el Congreso. Formó parte de las iniciativas que mandó el presidente Peña en el marco de la justicia cotidiana. Y entonces
registros públicos y catastros es importantísimo. Más Estamos no- hablando otra vez del tema de la propiedad y el tema del orden. Entonces, y de los recursos que necesitan los municipios, que no dependan tanto de la federación, grandes ciudades que tengan su capacidad de recaudación, porque tienen catastros modernos, transparentes, abiertos, y entonces con eso van a poder construir mucho de lo que no les llega de la federación porque los recursos son limitados. Sí, hay responsabilidades locales que hay que activar y hay que, Claro. como dirían los economistas, quitar los incentivos perversos que evitan que cobren predial porque las transferencias eran tan grandes que para qué entrar en Así conflictos, ¿no? es. Y en ese sentido creo que hay un tema de oportunidad ahorita. Al 2018, ¿cuáles serían los mínimos que tú plantearías que SEDATU con esta ley debería haber articulado? Primero, ya haber consolidado que sea la cabeza del sector en cuanto a la visión de desarrollo Sí. urbano metropolitano, consolidar estos instrumentos que da la ley y nuestros ejemplos de ciudades sustentables, seguras, resilientes. Además de que estamos trabajando de la mano con zonas económicas especiales y en lugares donde está llegando inversión, automotriz, te pongo un ejemplo en Puebla, que es Puebla-Tlaxcala, que pues es tierra de nadie y entonces mañana va a haber una casa y una calle, O sea, cuando llega una hagámoslo gran ordenado. fábrica de autos, aprovechar ese momentum de una inversión Así es. económica para que no hablemos de la planta, sino hablemos de la ciudad. Y de que la gente viva alrededor, se vaya en bicicleta a la planta, tenga todos los servicios, ahí esté la escuela, el hospital, y ahí esté la ciudad compacta que queremos. Igual te puedo poner el caso de Derramadero en Coahuila, que es todavía Saltillo, pero una parte de Saltillo que no está poblada. Entonces tenemos un plan de desarrollo para Derramadero. Es decir, a ver, todo tiene que estar ordenado. ¿Dónde van a estar las casas? ¿Dónde van a estar las calles? ¿Dónde va a estar el espacio verde? Igual es lo de Audi Puebla. Es decir, 3, 4 ejemplos emblemáticos. No nos da para más, Mario Luis. No tenemos ni los recursos, pero sí tenemos el ánimo y la decisión de los gobernadores para avanzar en esa lógica. Y entonces creo que podemos dejar algunos ejemplos positivos, como otros que ya tenemos, que te platico el de Jalisco, la propia Ciudad de México que está discutiendo Sí. todo el tiempo los temas de movilidad, aunque tiene que resolver el problema de la vivienda. La ciudad tiene que resolver el problema de la vivienda. 40,000 familias cada año están demandando, jóvenes, vivienda. Entonces tenemos que dejarlos vivir en nuestra ciudad. Y resolver el gran tema de las viviendas que no son, digamos, los servicios, las calidades. Rosario, muchas gracias. Hay muchos temas, y yo espero tenerte pronto, porque el tema en sí de vivienda es un tema que tenemos Claro. que resolver. El tema del medio ambiente, ahora con la cumbre de París, cambio climático, pero sin Las duda, ciudades son las que más contaminan, las que menos superficie tienen y las que emiten el 70%. así es, de entonces los espero gases de verte efecto pronto para hablar invernadero. de estos temas y me quedo con esta enorme oportunidad que da de una nueva agenda global en que México, por lo menos su cabeza del sector, SEDATU, tiene claridad, pero ahora el proceso de bajarlo a la República, Así es. a la República de las ciudades, Ujú. que requiere no solo recursos, como tanto hemos dicho en los últimos meses, realmente una comprensión y yo sí creo que estos nuevos gobernadores, presidentes municipales, debemos exigirles y debemos de alguna manera evitar que no haya un planteamiento que no está alineado con esta visión global, que nuevamente o resolvemos los retos en las ciudades, los retos sociales, económicos, políticos, de participación, que no hablamos tampoco mucho, o no vamos a tener un México social que garantice a todos una vida digna, que es el gran planteamiento. Rosario, Absolutamente. muchas gracias a ustedes, buenas noches. Rosario, nuevamente, Muchas gracias y espero verte pronto. Claro que sí, muchas gracias.